Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: personajes históricos con discapacidad. A lo largo de los siglos, la humanidad ha tenido la costumbre de relatar su propio pasado, desde una perspectiva que a menudo ensalza la perfección física y mental de sus grandes figuras, ocultando o minimizando sistemáticamente aquellas características que se consideraban defectos, taras o debilidades. Sin embargo, el estudio riguroso de la historia y el análisis médico y biográfico contemporáneo nos revelan una realidad fascinante y profundamente humana. Muchos de los individuos que han moldeado nuestro mundo, que han escrito las obras cumbres de nuestra literatura, que han liderado naciones en tiempos de crisis absoluta, o que han revolucionado la ciencia, vivieron y triunfaron conviviendo con discapacidades severas. Hoy vamos a impartir una lección magistral sobre este tema, despojando a la discapacidad del estigma que tradicionalmente la ha acompañado y observándola como una circunstancia más de la experiencia humana, una circunstancia que en muchos casos forjó el carácter y determinó la obra de estos gigantes históricos. Para comenzar nuestro recorrido, es imprescindible viajar al siglo de oro español y detenernos en la figura de nuestra máxima gloria literaria, Miguel de Cervantes Saavedra. Universalmente conocido como el Manco de Lepanto, Cervantes es el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna y una de las obras cumbres de la literatura universal. La discapacidad física de Cervantes no fue de nacimiento, sino adquirida en el campo de batalla. En el año 1571, a bordo de la galera marquesa, Cervantes participó en la histórica batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano. Durante el combate, y a pesar de estar enfermo de fiebres, se negó a quedarse bajo la cubierta y peleó valerosamente, recibiendo 3 disparos de arcabuz, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda. Este último impacto le seccionó un nervio, dejándole la mano izquierda anquilosada e inútil para el resto de su vida. Lejos de ocultar su condición, Cervantes siempre se mostró profundamente orgulloso de sus heridas, afirmando que las había recibido en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Esta discapacidad limitó su carrera militar, pero no mermó su espíritu. Posteriormente, sufriría 5 años de cautiverio en Argel y numerosas penurias económicas en España, donde trabajó como recaudador de impuestos. Fue precisamente en el entorno hostil de una prisión en Sevilla, donde, según él mismo relata, se engendró la idea del Quijote. La pérdida de movilidad en su brazo izquierdo no le impidió empuñar la pluma con el derecho para escribir una obra que analizaba la condición humana, la locura, el idealismo y la realidad con una profundidad sin precedentes. La genialidad de Cervantes floreció en un cuerpo marcado por la guerra, demostrando que el intelecto y la imaginación no conocen de barreras físicas. Sin abandonar la historia de España, nos encontramos con uno de los estrategas navales más extraordinarios y, durante mucho tiempo, injustamente olvidados de nuestra historia militar, el almirante Blas de Lezo y Olavarrieta. Nacido en Guipúzcoa a finales del siglo XVII, Blas de Lezo es el epítome de la superación de múltiples discapacidades físicas en un entorno tan exigente como la guerra naval del siglo XVIII. Durante la Guerra de Sucesión Española, con apenas 25 años, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, la cual tuvo que ser amputada por debajo de la rodilla sin anestesia. Poco después, en la defensa de la fortaleza de Santa Catalina en Tolón, una esquirla le reventó el ojo izquierdo, dejándolo tuerto. Años más tarde, durante el sitio de Barcelona, un balazo de mosquete le inutilizó el brazo derecho. Con una pierna de madera, un solo ojo y un brazo inútil, sus contemporáneos le apodaron el medio hombre. Cualquier otra persona se habría retirado con honores, pero Blas de Lezo continuó su carrera militar alcanzando el grado de teniente general de la Armada. Su hazaña más asombrosa, y la que lo inscribe en los anales de la brillantez táctica, ocurrió en 1741 durante la defensa de Cartagena de Indias, en la actual Colombia.
Con una fuerza de apenas 3.000 hombres y 6 navíos, Leso logró derrotar a la colosal armada británica del almirante Edward Vernon, compuesta por casi 200 barcos y 30.000 hombres. Blas de Leso planificó una defensa magistral, utilizando el terreno, las fortificaciones y tácticas de desgaste que diezmaron a las tropas inglesas. Su capacidad intelectual y su genio estratégico suplieron con creces sus tremendas limitaciones físicas, demostrando de manera empírica que el liderazgo y la inteligencia militar residen en la mente y no en la integridad del cuerpo. Trasladándonos al ámbito de las bellas artes, resulta imperativo analizar el caso del genio aragonés Francisco de Goya y Lucientes. Goya fue uno de los pintores más importantes de la historia del arte europeo, marcando la transición entre el arte clásico y el arte contemporáneo. En el año 1792, cuando Goya contaba con 46 años y gozaba de un éxito rotundo como pintor de cámara en la corte española, contrajo una misteriosa y grave enfermedad durante un viaje a Andalucía. Los estudios médicos retrospectivos más recientes y serios sugieren diversas teorías sobre la naturaleza de esta dolencia, que van desde la intoxicación por plomo o saturnismo, debido a los pigmentos que utilizaba, hasta enfermedades autoinmunes como el síndrome de Susak, sífilis o meningitis severa. Independientemente de la causa exacta, el resultado fue devastador. Goya quedó absoluta y permanentemente sordo. Esta profunda discapacidad auditiva, sufrida en plena madurez, provocó un giro radical y oscuro en su percepción del mundo y en su obra. Aislado en un mundo de silencio, Goya comenzó a observar la sociedad y la naturaleza humana con una mirada más crítica, introspectiva y descarnada. La sordera le apartó de la superficialidad de la vida cortesana y le sumergió en su propio universo psicológico. El resultado de este aislamiento son los célebres Caprichos, una serie de grabados donde satiriza los vicios y la ignorancia de la sociedad española de su tiempo. Más adelante, tras presenciar los horrores de la Guerra de la Independencia, plasmaría su pesimismo en los desastres de la guerra y, finalmente, en las sobrecogedoras pinturas negras que decoraron las paredes de su casa, la Quinta del Sordo. Lejos de acabar con su carrera, la sordera de Goya actuó como un catalizador que liberó su genio más puro y vanguardista, convirtiéndolo en el precursor indiscutible del romanticismo, el expresionismo y el surrealismo. Un paralelismo asombroso en el terreno de la música lo encontramos en la monumental figura de Ludwig van Beethoven. El compositor nacido en Bonn es una de las cumbres de la historia de la música universal. Paradójicamente, el hombre responsable de algunas de las obras auditivas más perfectas y complejas jamás creadas, perdió el sentido del oído. Los primeros síntomas de sordera comenzaron a manifestarse cuando Beethoven apenas tenía 28 años, en forma de severos acúfenos o zumbidos en los oídos y una pérdida progresiva de las frecuencias altas. Durante los primeros años, intentó ocultar su condición por vergüenza y por el terror a que su carrera profesional fuera destruida. La desesperación que le produjo esta paulatina inmersión en el silencio quedó documentada de forma desgarradora en el testamento de Heiligenstadt, una carta escrita a sus hermanos en 1802, en la que confiesa haber contemplado el suicidio ante la perspectiva de convertirse en un músico sordo. Sin embargo, su profunda necesidad de crear arte se impuso. A medida que su audición desaparecía en el mundo exterior, Beethoven se volcaba en su oído interno. Su capacidad para imaginar y combinar notas musicales en su mente era prodigiosa. Cuando quedó completamente sordo, recurrió a métodos físicos como sujetar una varilla de madera entre sus dientes y apoyarla contra la caja de resonancia del piano para percibir las vibraciones de las notas a través de la conducción ósea de su cráneo. Lo verdaderamente extraordinario del caso de Beethoven es que sus obras más complejas, revolucionarias y trascendentes, aquellas que rompieron las reglas del clasicismo e inauguraron la era romántica en la música, fueron compuestas cuando ya no podía escuchar absolutamente nada. Su magistral Novena Sinfonía,
una obra de una complejidad coral e instrumental sin precedentes, fue dirigida por él mismo en su estreno. La anécdota histórica, triste y hermosa a la vez, relata cómo al finalizar la interpretación, Beethoven permaneció de espaldas al público leyendo la partitura, hasta que una de las solistas tuvo que acercarse y girarlo suavemente para que pudiera ver, ya que no los oía, la atronadora ovación y los pañuelos agitados de un público conmovido hasta las lágrimas. En el ámbito de la ciencia y la invención tecnológica, el caso del estadounidense Thomas Alva Edison nos proporciona una perspectiva diferente sobre cómo la discapacidad puede ser interpretada por quien la vive como una ventaja adaptativa. Edison, a quien debemos el desarrollo comercial de la bombilla incandescente, el fonógrafo y la cámara de cine, entre otros miles de inventos, perdió gran parte de su capacidad auditiva durante la infancia, aunque la causa exacta es objeto de debate médico, atribuyéndose habitualmente a secuelas de la escarlatina y a repetidas infecciones crónicas del oído medio sin tratar. Lo cierto es que Edison era prácticamente sordo de un oído y tenía una audición muy mermada en el otro. Lejos de lamentarse, Edison siempre mantuvo a lo largo de su vida una perspectiva sumamente pragmática sobre su sordera. En sus propios escritos afirmaba que la falta de audición le proporcionaba una enorme ventaja competitiva. Le permitía aislarse del ruido constante del entorno, de las conversaciones intrascendentes y de las distracciones cotidianas, facilitándole un nivel de concentración profunda y sostenida en sus experimentos y lecturas. Edison convirtió el aislamiento que le imponía su cuerpo en un santuario intelectual. Curiosamente, esta misma sordera influyó directamente en su invención del fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Para escuchar los sonidos que emitía su máquina experimental, Edison mordía la madera del aparato y dejaba que las vibraciones sonoras viajaran a través de su mandíbula y cráneo hasta su oído interno, un método idéntico al que utilizaba Beethoven para componer. La historia de Edison nos demuestra que la discapacidad puede alterar la forma en que interactuamos con el entorno, pero esa misma alteración puede fomentar el desarrollo de capacidades analíticas y creativas extraordinarias. Avanzando en el tiempo y adentrándonos en el siglo XX, nos encontramos con la extraordinaria vida de Helen Keller, un caso paradigmático de superación de una discapacidad múltiple y severa, en una época en la que los recursos de apoyo eran prácticamente nulos. Nacida en Alabama en 1880, Keller sufrió a los 19 meses de edad una enfermedad aguda, descrita por los médicos de la época como una fiebre cerebral o congestión del estómago y el cerebro, que hoy en día los expertos creen que pudo haber sido escarlatina o meningitis. Esta enfermedad la dejó completamente sorda y ciega, inmersa en un mundo de oscuridad y silencio absolutos, desde antes de poder desarrollar un lenguaje estructurado. La niña creció aislada, frustrada y con problemas de comportamiento, debido a la imposibilidad de comunicarse. El punto de inflexión en la historia de la pedagogía especial se produjo con la llegada de la instructora Anne Sullivan. Con infinita paciencia y tenacidad, Sullivan logró conectar el mundo de Keller con la realidad a través del sentido del tacto. El momento fundacional ocurrió cuando Sullivan deletreó la palabra agua en la palma de la mano de la niña mientras dejaba correr agua fría sobre su otra mano. Ese instante de comprensión intelectual rompió el aislamiento de Keller, desatando una sed insaciable de conocimiento. Helen Keller no solo aprendió a comunicarse mediante el lenguaje de señas táctil, el sistema Braille y el método Tadoma para entender el habla de otros, sintiendo las vibraciones de sus labios y garganta, sino que se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario, graduándose con honores en el Radcliffe College. Posteriormente, Keller se convirtió en una de las escritoras y activistas políticas más influyentes de su tiempo. Dedicó su vida a viajar por el mundo, pronunciando conferencias y haciendo campaña en favor del sufragio femenino, los derechos de los trabajadores, el pacifismo y, fundamentalmente, la mejora de las condiciones de vida, educación y empleo para las personas con discapacidades visuales y auditivas,
transformando la percepción pública global sobre la sordoceguera. Si analizamos la historia política y el ejercicio del poder mundial en tiempos de crisis extrema, es obligatorio detenerse en la biografía de Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos de América. Roosevelt es el único presidente estadounidense elegido para 4 mandatos consecutivos y lideró a su país durante 2 de las mayores crisis del siglo XX, la Gran Depresión Económica y la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace su biografía especialmente relevante para nuestra lección de hoy es que Roosevelt dirigió los destinos del mundo libre estando gravemente discapacitado. En el verano de 1921, a la edad de 39 años, y cuando ya tenía una prometedora carrera política, Roosevelt contrajo la poliomielitis. El virus atacó su sistema nervioso central y le provocó una parálisis permanente de cintura para abajo. Nunca volvió a caminar sin la ayuda de pesados aparatos ortopédicos de acero en las piernas y el apoyo físico de bastones o de otra persona. El caso de Roosevelt ilustra perfectamente el tremendo estigma social asociados a la discapacidad en la primera mitad del siglo XX. La sociedad de la época asociaba la discapacidad física con la debilidad de carácter y la incapacidad para el liderazgo. Por ello, Roosevelt y su equipo orquestaron una de las campañas de ocultamiento público más eficaces de la historia política. Existía un acuerdo no escrito con la prensa estadounidense, que hoy sería impensable, para no fotografiar ni filmar al presidente en su silla de ruedas, ni mientras era trasladado en brazos a sus vehículos. En público, Roosevelt realizaba un esfuerzo físico agónico para parecer que caminaba o se mantenía en pie, apoyado en atriles durante sus discursos. Sin embargo, su experiencia personal con el dolor, la vulnerabilidad y la superación de la polio transformó profundamente su carácter. Los historiadores coinciden en que la enfermedad destruyó la arrogancia del joven aristócrata que había sido, dotándole de una empatía y una sensibilidad inmensas hacia el sufrimiento de los demás. Esta empatía fue el motor psicológico que impulsó las políticas sociales del New Deal, creando un sistema de asistencia y bienestar para millones de estadounidenses arruinados por la crisis económica, demostrando que la fortaleza de un líder no reside en sus piernas, sino en su capacidad para comprender e integrar el dolor de su pueblo. En el ámbito de la expresión plástica e identitaria, la pintora mexicana Frida Kahlo representa la sublimación del dolor físico a través del arte. Su vida entera estuvo marcada por el sufrimiento físico y la discapacidad. Siendo niña, a los 6 años, contrajo la poliomielitis, lo que dejó su pierna derecha mucho más delgada y corta que la izquierda, una secuela que intentaba ocultar utilizando pantalones y las largas faldas tradicionales de Tehuana, que se convertirían en su seña de identidad visual. Sin embargo, el evento catastrófico de su vida ocurrió en 1925, cuando un tranvía embistió el autobús en el que viajaba. Las consecuencias médicas fueron espantosas. Su columna vertebral se fracturó en 3 partes. Sufrió roturas en la clavícula, costillas, pelvis y en su frágil pierna derecha, además de una herida penetrante y terrible en el abdomen. Kahlo tuvo que someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas a lo largo de su vida y pasó periodos inmensos postrada en cama, aprisionada en rígidos corsés de yeso y acero para mantener su columna unida. Fue precisamente durante la inmovilidad de su larga convalecencia cuando Frida Kahlo comenzó a pintar de forma sistemática. Su madre instaló un caballete especial que le permitía pintar acostada y un gran espejo en el baldaquino de su cama. Al no poder salir al mundo, Frida se tomó a sí misma como su principal modelo y objeto de estudio. Su pintura, profundamente autobiográfica y de un simbolismo desgarrador, narra la historia clínica de su cuerpo dañado. Sus autorretratos no solo muestran su rostro, sino que exponen sus corsés médicos, su columna rota representada como una columna jónica fracturada, sus abortos espontáneos provocados por las lesiones pélvicas y su constante convivencia con el dolor crónico. Frida Kahlo no pintó sus sueños, como hacían los surrealistas europeos,
sino que pintó su propia realidad lacerante. Convirtió la discapacidad, el dolor y la infertilidad en un lenguaje pictórico universal, convirtiéndose en un icono no solo del arte del siglo XX, sino del feminismo y de la resistencia humana ante el sufrimiento físico incesante. Llegando a la historia más reciente y al pináculo del pensamiento científico, debemos estudiar la figura del físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking. Su caso es uno de los más asombrosos desde el punto de vista médico y humano en toda la historia de la ciencia. Mientras realizaba sus estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, a la temprana edad de 21 años, Hawking comenzó a experimentar graves problemas de coordinación motora. El diagnóstico médico fue devastador: esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente conocida por sus siglas ELA. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa implacable que destruye paulatinamente las neuronas motoras responsables del movimiento voluntario de los músculos, conduciendo inevitablemente a la parálisis total y, finalmente, al fallo respiratorio. Los médicos le dieron un pronóstico de vida de apenas un par de años. Desafiando todas las estadísticas y conocimientos médicos sobre la progresión de esta enfermedad, Hawking vivió durante 55 años más, manteniendo una mente brillantísima e intacta dentro de un cuerpo que progresivamente dejó de responder, hasta quedar completamente confinado en una silla de ruedas motorizada y sin capacidad para emitir sonidos. Su producción científica, que revolucionó nuestra comprensión del universo, los agujeros negros, la relatividad general y la mecánica cuántica, la realizó en estas condiciones extremas. Al perder la capacidad de escribir ecuaciones matemáticas complejas en una pizarra, Hawking entrenó su cerebro para visualizar los problemas cosmológicos en formas geométricas tridimensionales en su mente, resolviendo de manera abstracta lo que otros físicos resolvían con lápiz y papel. Cuando perdió la voz debido a una traqueotomía de urgencia tras una neumonía grave, la tecnología acudió en su ayuda. Comenzó a utilizar un sofisticado sintetizador de voz controlado, inicialmente con pequeños movimientos de su mano, en las etapas finales de su vida, detectando los movimientos de un único músculo de su mejilla, a través de un sensor infrarrojo montado en sus gafas. Con este sistema, que apenas le permitía articular unas pocas palabras por minuto, Hawking no solo escribió investigaciones fundamentales sobre la radiación que lleva su nombre, la radiación de Hawking, sino que redactó libros de divulgación superventas, como Breve Historia del Tiempo, dictó conferencias por todo el mundo y se convirtió en el científico más reconocible e influyente desde Albert Einstein. Su icónica imagen en la silla de ruedas y su voz robótica se convirtieron en un símbolo universal del triunfo absoluto del intelecto humano sobre las limitaciones fisiológicas más extremas imaginables. Finalmente, es importante mencionar que la discapacidad no solo afecta el cuerpo físico, sino también el ámbito neurológico y psiquiátrico, un terreno aún más estigmatizado históricamente. Un ejemplo formidable es el de Harriet Tubman, la heroína afroamericana de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Tubman nació esclava en Maryland en las primeras décadas del siglo XIX. Durante su adolescencia, sufrió una gravísima lesión cerebral traumática, cuando un capataz esclavista lanzó un pesado trozo de metal que impactó violentamente contra su cabeza. Este traumatismo cráneoencefálico no tratado le provocó una forma de epilepsia severa del lóbulo temporal y episodios de narcolepsia que padecería durante el resto de su larga vida. Tubman sufría dolores de cabeza crónicos y episodios en los que caía repentinamente en estados de sueño profundo o trance, de los cuales era imposible despertarla, una condición sumamente peligrosa para una esclava fugitiva y para alguien que lideraba expediciones clandestinas. Sin embargo, debido a estas mismas lesiones neurológicas, Tubman comenzó a experimentar visiones y sueños vívidos que ella interpretaba como mensajes y advertencias directas de la providencia divina. Lejos de incapacitarla, estas experiencias intensificaron su fervor religioso y su determinación absoluta. Tubman no solo logró escapar de la esclavitud,
sino que regresó al territorio esclavista del sur en más de 13 peligrosas misiones clandestinas a través de la red conocida como el ferrocarril subterráneo, guiando hacia la libertad en los estados del norte y en Canadá a decenas de familias esclavas. Su extraordinario coraje, su instinto de supervivencia y su liderazgo militar durante la Guerra de Secesión estadounidense, donde actuó como exploradora y espía para el ejército de la Unión, se desarrollaron bajo la sombra constante de sus crisis neurológicas. El análisis histórico moderno de su figura subraya cómo Tubman transformó las secuelas de un asalto brutal, que le provocaron una discapacidad neurológica crónica, en un motor espiritual de liberación y en una profunda fortaleza psicológica que doblegó al sistema esclavista. El estudio de todas estas vidas excepcionales nos lleva inexorablemente a una conclusión fundamental en el campo de la sociología y la historia, la verdadera naturaleza de la discapacidad. Durante siglos, la sociedad operó bajo un modelo médico o rehabilitador de la discapacidad, considerando que el problema residía exclusivamente en el individuo, en su deficiencia física, sensorial o mental, y que era el individuo quien debía adaptarse a un entorno concebido para personas sin discapacidades, o, en su defecto, resignarse a la marginación y la caridad. Sin embargo, el análisis del éxito y la brillantez de figuras como Cervantes, Blas de Lezo, Goya, Beethoven, Edison, Keller, Roosevelt, Kahlo, Hawking o Tubman nos obliga a adoptar de manera imperativa el modelo social de la discapacidad. Este enfoque académico moderno y necesario postula que la discapacidad no es simplemente la condición médica de una persona, sino el resultado directo de la interacción entre esa condición y un entorno social, arquitectónico y cultural que está plagado de barreras. Cuando Helen Keller no podía comunicarse, la barrera no era solo su ceguera y sordera, sino la ausencia de pedagogía táctil en su entorno. Cuando Franklin Delano Roosevelt tenía que ocultar su silla, la barrera no era su parálisis, sino el prejuicio cultural inmenso que asociaba inmovilidad con incompetencia. Cuando Stephen Hawking necesitaba dictar sus teorías físicas, la barrera era el desarrollo tecnológico de las interfaces de comunicación. La historia nos demuestra fehacientemente que cuando se proporcionan las herramientas de adaptación adecuadas, o cuando el individuo posee un genio interior capaz de sobreponerse a las restricciones de su época, la discapacidad física o sensorial deja de ser un impedimento para el desarrollo del máximo potencial intelectual, artístico, estratégico o científico del ser humano. Entender la historia desde esta perspectiva no solo es un ejercicio de rigor académico y justicia histórica, sino una profunda lección de empatía y humanidad que nos insta a construir sociedades más inclusivas. La grandeza humana, la creatividad absoluta y el liderazgo más transformador no requieren de cuerpos normativos o perfectos, según los cánones estadísticos, sino de mentes resueltas, espíritus indomables y entornos que ofrezcan la oportunidad de florecer a cada individuo, independientemente de sus circunstancias físicas. Ha sido un verdadero placer exponer y desarrollar con este nivel de profundidad histórica, médica y humana este tema tan crucial para entender nuestra propia naturaleza y nuestro pasado colectivo. Comprender los matices de la historia nos hace intelectualmente más libres y éticamente más responsables. Espero que esta lección haya sido provechosa, clara y estimulante para vuestras mentes inquisitivas, y para que podamos seguir cultivando el conocimiento, analizando los hechos históricos con rigor y compartiendo reflexiones de alto valor educativo. Os animo encarecidamente a que os suscribáis al canal El Comentario